Pedro, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Nelson. Qué gusto. Para nosotros, Pedro, tenerlo acá para seguir conversando y analizando la coyuntura política y principalmente de ustedes, que son quienes tienen más afinado el tema de la percepción de la política, del análisis como consultor. Pedro, ¿cómo usted analiza o cómo ve el tema de las mesas de diálogo, por un lado, las mesas de paz, como podamos llamarlo, frente a las declaraciones de un gobierno que sigue acusando al movimiento indígena de recibir dinero del narcotráfico sin pruebas? Digamos, estamos en un momento, todo el mundo ya empieza a hablar de posparo y yo siempre pongo una duda sobre eso, ¿no? Creo que no estamos en un posparo, estamos en un paro quizás congelado, ¿no es cierto?, sostenido y quizás en un momento de lo más delicado, ¿no? Porque son 90 días en donde cualquier acción, cualquier omisión, cualquier palabra puede tumbar, ¿no es cierto? Yo creo que un esfuerzo que fue el construir, digamos, un ambiente para poder sentarse a dialogar, ¿no es cierto? Entonces, claro, creo que es muy grave finalmente que no se entienda la delicadeza de estos 90 días en los que estamos viviendo, no solo por, digamos, acción o omisión o palabras del Ejecutivo o del movimiento indígena, sino porque aquí hay una nueva relación, que es los dialogantes no van a controlar todo lo que suceda, porque pueden suceder otras cosas, y aquí pongo dos ingredientes. Por ejemplo, el sistema judicial, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si, digamos, se reactiva el juicio contra Leonidas Issa e Issa va a parar a la cárcel nuevamente o se le abre una nueva investigación? ¿Cómo eso va a afectar al diálogo? ¿Qué pasa con la andanada de juicios políticos que se ha anunciado también desde la legislatura? Entonces, el problema es que se llegó a un momento en donde se constituyó un diálogo en donde el control no lo manejan solamente los dialogantes, sino que puede haber factores exógenos, factores, digamos, indirectos que pueden afectar, digamos, el rompimiento del diálogo. Eso tomando en consideración que obviamente un gobierno no puede meterle la mano a la justicia, Así es. sabiendo que se supone que no debería, y usted ha acotado una cosa cierta, ¿no? De hecho, Pedro, la gente cuando hubo la audiencia de Issa vino pero enmarejada, o sea, parecía otra manifestación y era indirectamente como diciendo, a ver, ¿qué vas a hacer? A ver, atrévete, atrévete. Ahora, Exactamente. muy aparte a que realmente hay irregularidades en la detención de Leonidas Issa. Esa desconexión del presidente cuando no estuvo en la firma de paz, ¿hace que tal vez el presidente tenga la libertad para seguir haciendo estas declaraciones? No, digamos, no creo que debería tener relación. Es decir, yo creo que tenemos que tener un presidente bastante mesurado mediáticamente, ¿no es cierto? Y la lógica es que tienen que unificarse las vocerías, porque no sirve de nada que haya, ¿no es cierto?, una vocería presidencial, digamos, ecuánime, etcétera, si hay un ministro del Interior que no es ecuánime, que sigue, digamos, construyendo el imaginario o no del tema del narcotráfico, etcétera. Es decir, este es un momento muy complejo, son 90 días, ¿no es cierto?, en donde si es que lo que se quiere hacer es coadyuvar finalmente a un diálogo, tienes que cuidar el diálogo, ¿no es cierto?, entre algodones, es decir, manejarlo muy delicadamente, porque son 90 días en donde vamos a estar en una alta, más bien una tensión, digamos, constante, ¿no es cierto?, latente, porque de una u otra manera a la vuelta de la esquina puede volver a haber un estallido, yo creo que en menor grado, ¿no es cierto?, porque es muy complejo, ¿no es cierto?, el establecer este estallido constante, ¿no es cierto?, para las comunidades indígenas, digamos, es bastante complejo. Las comunidades dejan de trabajar, ¿no es cierto? Es decir, hacer esa movilización es muy complejo para el Estado igual, para todos igual, ¿no es cierto? Entonces, sí, yo creo que al diálogo hay que cuidarlo mucho, pero sobre todo hay que entender que el diálogo no puede ser un fin, tiene que ser un medio para. ¿No? Esto yo repito mucho, es decir, a veces siento que el gobierno cree que el diálogo es el fin, que es el titular, que es la fotografía, que es las manos, digamos, dadas, y a la vuelta de la esquina tenemos otro estallido por cualquier otro estamento social. Y eso sucede porque en el Ecuador nos cuesta mucho procesar los conflictos. Nunca entendimos lo que pasó en octubre, ¿no? Nunca entendimos, nos quedamos con la narrativa, digamos, de los policías violaron derechos humanos o el movimiento indígena vino y destruyó Quito. Y claro, y los fenómenos sociales pasan muchísimas cosas, pero nuestra sociedad no es capaz de ver que esos fenómenos sociales son abstractos, es decir, que hay un montón de cosas sucediendo al mismo tiempo y queremos verlo concreto, como si fuera un partido de fútbol, ¿no es cierto? Los unos contra los otros, lo relatamos así, lo entendemos así, y esa es la razón de por qué siempre nos encontramos con estallidos, digamos, cada tanto, ¿no? De hecho, existió y existe incluso una polarización de narrativas, ¿no? Era lo que usted decía, lo que usted acota es totalmente cierto y a veces eso
influye. Por un lado, el gobierno que le echaba la culpa al indígena y por otro lado, el indígena que le echaba la culpa al gobierno. Y había que tomar o no partido porque si no, eras incluso hasta invisible, ¿no? ¿Qué no aprendimos, Pedro, entonces? ¿Qué no hemos aprendido desde su visión para poder un poco entender? Y ojalá que alguien del gobierno lo esté escuchando y diga, oye, es cierto. No diga eso, después me han de perseguir. No, mentira. No creo, no creo. No, no, no. Creo que, digamos, no aprendimos de eso, ¿no? A entender que los conflictos son multidimensionales, es decir, que hay muchas dimensiones en los conflictos, que no es una cuestión de buenos y malos, ¿verdad? No aprendimos que la realidad tiene una interpretación dependiendo de quién la vea, ¿no? Yo decía esto, en el Ecuador, digamos, lo que nos tiene, o en Latinoamérica quizás, lo que mantiene la tensión es que estamos siempre disputando las percepciones, ¿no? El último informe de desarrollo económico del PNUD del 2021, con información del 2020, concluye una cosa bien interesante, que dice, en Latinoamérica no entendemos cuán pobres son nuestros pobres, ¿no? Y lo hace, digamos, objetivamente, entonces pone las pruebas objetivas, es decir, cuántos son los ingresos del 20% más pobre, ¿verdad? Y pone la percepción de la gente encuestada de cuánto cree que esa gente gana, ¿no? Es totalmente distorsionado. Es decir, nosotros creemos que los pobres tienen más dinero de lo que en verdad tienen, ¿no? Entonces, es una disputa de percepciones, ¿no? Y yo creo que no aprendimos eso, no aprendimos que los conflictos sociales y los estallidos son estructurales, tienen cosas más profundas y no se pueden leer como un partido de fútbol, ¿no? Seguimos, Pedro, entonces en este efecto burbuja, ¿es lo que podemos interpretar? Seguimos, lamentablemente. Yo creo que sí, y no hay ningún estamento, porque esto no es culpa ni solamente del gobierno, del movimiento social, etcétera. ¿Dónde está la academia? ¿Dónde están los estamentos culturales, sindicales? Es decir, nadie en el Ecuador aporta, ¿no es cierto?, la obligación de profundizar los debates. Nadie pone sobre los elementos sobre la mesa, ¿no es cierto?, información, que es lo que más hace falta, ¿no es cierto?, en este país. No tenemos información, y yo creo que esa es la clave también del fracaso o del éxito del diálogo. ¿Qué información van a aportar para sentarse a hablar, verdad? Porque yo puedo llegar con una información y en el momento que está deslegitimado el otro, ¿no es cierto?, como lo vimos, es decir, el movimiento indígena deslegitimando al gobierno y el gobierno deslegitimando al movimiento indígena, todo lo que usted diga ya va a estar deslegitimado desde el origen. Es decir, Claro. usted va a decir, es que, digamos, la destrucción es de tanto por ciento y va a decir mentira, es de tanto por ciento. Entonces, alguien tiene también que aportar información validada y legitimada para poder sentarnos a dialogar. Pero, por ejemplo, en esa pugna, en ese punto específico, Pedro, de buscar deslegitimar al otro, ¿quién tiene la batuta y quién tiene el control, quién tiene el poder absoluto frente? Porque no son iguales, Pedro, ¿no? El gobierno está acá y el movimiento indígena está acá. Entonces, al momento que el gobierno empieza con este tema de culpar a todo el movimiento de coger plata en narcotráfico, ahonda más el problema. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero sí siento que el gobierno tiene aún más el control para poder o explotar o realmente manejarlo bien. No sé si el control, lo que sí tiene es la obligación. ¿Ya? Es decir, cuando digamos en estos debates decían, sí, pero el movimiento indígena no se quiere sentar a dialogar y no le podemos exigir al gobierno que le obliga al movimiento indígena si ellos no se quieren. No, sí, claro. Es que el ejecutivo es el que tiene que administrar el caos. Eso dice la ley, eso dice la Constitución y de eso se trata la democracia. Es decir, es el gobierno el que tiene que asegurar, ¿no es cierto?, el ecosistema de construir un diálogo. Entonces, yo concuerdo, no están en igualdad de condiciones, ¿no es cierto? Es el gobierno, creo yo, el que tiene que cuidar. Hay una responsabilidad también del movimiento indígena. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, digamos, a mí me parece una locura empezar o iniciar un proceso de juicio político en contra del ministro de Gobierno. Es decir, en este momento me parece absolutamente inadecuado. Y ahí está Pachacutic, que si bien tiene una tensión con la CONAIE, pero es representación del movimiento indígena. Entonces, no solo es del gobierno, creo que es de lado y lado. Creo que hay que cuidar mucho lo que se dice, lo que no se dice, lo que se hace y lo que no se hace, para que no se afecte el diálogo, ¿no? Bueno, no he escuchado el de Jiménez, le voy a ser sincero, Pedro. Ya por favor, investígueme eso. Lo que sí he escuchado es lo de este pana, ¿cómo es? Carrillo. O sea, pero Carrillo también se pasa, es decir, y ahí tú decías algo cierto, o sea, alguien tiene que estar en el gobierno un poco regulando, a ver, señores, ok, seamos un poco más responsables, somos el poder, señor Carrillo, por favor, si usted tiene un sentimiento contrario a la Guardia Indígena, guárdesela para después, pero ahorita no. Y empieza a atacar a la Guardia Indígena y a decir que ellos vengan a proteger. O sea, Pedro, esa vaina más coge coraje, pero ya voy a averiguar si Jiménez está en la lista. Yo lo que había escuchado es que sí, digamos, es decir, había, digamos, una intención, ¿no es cierto? No sé si está mal o no. Pero es que el man estuvo ahí sentado, ¿no? Pues, Pedro, y sí es turro, porque el man está ahí, de hecho Jiménez se pone el ropaje presidencial, hay que decirlo así,
y que te metan en juicio político, hasta él va a decir, no, pues hermano, ¿qué estamos jugando, no? De acuerdo. Y de todas maneras, cualquier tipo de juicio político, ¿no es cierto? Más allá de que puedan tener razón o no, va a afectar la dinámica de los diálogos para no personalizar, ¿no? Es Ya, ok. decir, no es que el juicio político a uno es bueno y el otro juicio político a otro es malo. Por lo menos en estos 90 días, digamos, debería haber también un tratado de paz de acciones políticas que no puedan perjudicar al diálogo, ¿no? Tú decías, Pedro, sobre los actores, y esto me parece un punto principal y no se está tomando en consideración, porque no se nos dice, y aquí viene una parte fundamental cuando tú hablas de la información, o será que no estamos viendo, pero creo que faltan actores, Pedro. ¿Tú crees que faltan actores en esas mesas? Porque se está cerrando simplemente a el grupo indígena, gobierno. ¿Y dónde están los transportistas, los estudiantes? Hay que aprovechar esto, Pedro, para llamar a todos. ¿Y dónde están los empresarios? O sea, Bueno, sin lugar a dudas, los sin lugar a empresarios. dudas. Totalmente. Por eso digo que el diálogo no puede ser un fin. No es el objetivo, bajemos las tensiones, que no vuelva a haber un paro, démonos la mano, cedamos en todo lo que nos pide el movimiento indígena y se acabó. No, no funciona así. Es decir, el diálogo debería ser la primera política pública del Estado, digamos, basada o sustentada en un decreto ejecutivo que anuncie esta política pública y que lo haga, digamos, hasta que se acabe el gobierno, como una política pública, ¿no? Es decir, establecer actores, mesas de diálogo, etcétera, porque, ok, digamos, una de las mesas de diálogo es tema laboral, ¿verdad? Entonces, el gobierno se va a sentar con el movimiento indígena para hablar el tema de las reformas laborales. ¿Dónde está el empresariado? Entonces, mañana no vamos a tener al movimiento indígena en las calles, vamos a tener al empresariado presionando con toda razón. Entonces, uno no puede, ¿no es cierto?, centralizar finalmente el diálogo en una sola de las partes, porque esto no es un partido de fútbol. Pedro, ahora que tú decías empresariado, yo hablaba con algunos analistas justamente antes de que se firme el tema de la paz, y uno de ellos decía, si este paro continúa un par de días más, será el sector empresarial que le va a decir al presidente, oiga, si usted no puede solucionar esto, váyase a la casa. De acuerdo, claro, porque el presidente también recibe muchas presiones de otros estamentos, ¿verdad? Por eso yo decía, a la movilización hay que sacarla de la calle y ponerla en la mesa de diálogo. Eso iba a beneficiar a todos, ¿no? Porque también para el movimiento indígena, como le decía, es un esfuerzo económico, social, el mantener a sus comunidades en las calles. Eso no es fácil, digamos, ¿no? Entonces, claro, a nadie beneficiaba una movilización social. El punto era cómo sacas al conflicto de la calle a la mesa de diálogo. Ahora, el punto es cómo evitas que otra vez la calle se convierta en el canal adecuado para hacer presiones sociales. Y para eso está el diálogo. Y eso es un asunto que el gobierno tiene que tomar en claro, porque tiene que evitarlo. Por algo creo que, me imagino que funciona la inteligencia del gobierno en ese sentido. Y sobre el tema de los empresarios, yo entrevisté también a una representante de la Cámara de Comercio y ella me decía, o parte de la Cámara de Comercio de Quito, y ella me decía que específicamente no entendían por qué, ¿no? Bueno, viene de la mano de lo que tú decías, Pedro, de no saber qué es lo que le afecta al otro. Pero yo le decía que por qué, si hay un acercamiento claro con el presidente, nunca se le dijo al presidente, oiga, va a haber un paro en un mes, porque Leonidas y el movimiento de la CONAIE no fue de la noche a la mañana, Pedro. Tú sabes que esto fue un año entero. Hoy tenemos 90 días. ¿Crees tú, y he hecho un llamado desde ayer, para que el empresario a través de las cámaras le pueda decir al gobierno, señores, cuidado, viene otro estallido por otro lado y por favor bájenle un poquito a las tensiones? Sí, digamos, no creo que ese es el rol del empresariado, ¿no es cierto? Es decir, Pero el gobierno podría. tiene que tener, podría efectivamente, evidentemente, ¿no es cierto? No sé si hay alguien que le dice al empresario eso para que el empresariado le diga eso al gobierno, digamos, ¿no? Ya. Es un círculo vicioso. Pero claro, no creo que ese es el rol del empresariado, creo que es el rol del gobierno mismo, ¿no? La inteligencia, que más allá de la inteligencia policial, es la inteligencia política, ¿no? Es decir, tampoco creo que tienen un mapeo de conflictos, tampoco tienen un mapeo de actores, tampoco tienen un mapeo de situaciones, un mapa de riesgos, etcétera. Es decir, lo que habíamos hablado la otra vez que usted tuvo la gentileza de invitarme, ¿no es cierto? La situación económica, social y política del país es profundamente compleja, ¿no? Hoy leí un tuit que dice que el programa anual de inversiones, ¿no es cierto? Que es, digamos, este programa en el cual el Estado invierte, ¿verdad? A mayo del 2022 tenía un déficit de ejecución del 92%. Es decir, el Dios. Estado no ha, digamos, invertido de acuerdo a su programa anual de inversiones, ¿no es cierto? En un 92%. Entonces, eso es evidente, digamos, ¿no? Hay como una fractura, estamos absolutamente quebrados con el tejido social, entonces el gobierno tiene que gobernar, ese es el punto, digamos, ¿no? Esa es la mejor manera de evitar los conflictos sociales.
Ok, y hoy tenemos una nueva cabeza en el área financiera que justamente asomó ayer o antes de ayer, no recuerdo, con un plan, ¿no? Ahí yo fui muy sesudo ayer diciendo que no quisiéramos que esto se convierta simplemente en una crítica por causarle daño, porque no tenemos objetivo de aquello, pero sí creemos que si el señor Arosemena, con ese plan que tiene el ABC, lo cumple, yo lo leí, está muy bien, está chévere, está bacán. Simplemente recordé que Arosemena no tiene el inicio de un gobierno, tiene un año y varios meses ya comidos y que tiene que acelerarse. Con eso, Pedro, te tengo una pregunta por acá de un usuario. Dice, Pedro, ¿cómo cree usted que termine estas mesas de diálogo? Y ahí las dos cosas. ¿Cómo creo o cómo quiero? Bueno, no sé, ahí podría ser Yo quiero que tenga todo el éxito del mundo, Claro, yo evidentemente, como también. todos los Y ecuatorianos y ahora sí, ¿cómo cree? ecuatorianas. Estoy muy preocupado, digamos, ¿no es cierto? Porque no veo como lo que decía, es decir, el diálogo está, digamos, sobre algodones y los dialogantes no tienen control total de lo que puede afectar, ¿no? Un poco lo que planteaba, es decir, creo que vamos a tener que tener mucha madurez democrática en el ámbito político para que la legislatura entienda el momento. En lo judicial, digamos, no, porque los tiempos judiciales son otros, evidentemente. Es decir, ahí es mucho más complejo. Pero claro, la situación del diálogo es compleja. El ministro Jiménez anunció el nombre de un subsecretario que está liderando sus diálogos, que a mí me parece que debe ser la mejor persona para hacerlo, ¿no es cierto? El doctor Cristian Ceballos, que me parece que es un profesional que conoce mucho los movimientos sociales. Creo que esa es una buena demostración, pero en tanto y en cuanto el gobierno no le apunte, ¿no es cierto?, al diálogo como la alternativa y no ordene las vocerías alrededor de eso y no pueda de una u otra manera establecer una nueva negociación, por ejemplo, en el legislativo, para que el legislativo y su accionar político no afecten al diálogo, lo veo muy complejo, ¿no? Y eso, como usted decía, a veces se escapa de las manos, el tema judicial, el tema legislativo, y habrá que esperar a ver cómo ocurre esta situación. Yo tenía aquí anotado un dato que me gustaría que usted lo conozca o nos diga dentro de su experiencia, Pedro. ¿Cómo quedan las fuerzas políticas luego del paro? ¿Cómo quedaron? Creo que hay que hacer una lectura mucho más profunda, la verdad. Es como muy complejo porque además este paro tiene un gran ingrediente que es las seccionales del 23. Es Claro. decir, es mucho más complicado que en octubre finalmente, ¿no es cierto? Hay unas diferencias abismales, pero las seccionales del 23 sí te plantean el tener una nueva lectura, porque de una u otra manera hay que entender, ¿no es cierto?, cómo quedan, ¿no es cierto?, cómo quedan las sensibilidades en las distintas ciudades. Yo creo que aún no tenemos los datos para hacerlo. Creo que como aún no se ha terminado, en mi criterio, la movilización, porque está, digamos, quizás bajada en su latencia, es muy difícil establecer cómo quedan las fuerzas políticas, ¿no? Hay que analizarlo, evidentemente, mucho más profundo y cuando pase un poco más del agua bajo el puente para tener un análisis más profundo. Claro, y bueno, partiendo del tiempo, cuando nosotros vimos en octubre y la repercusión que tuvo 2 años después, podríamos creer que va a haber más repercusión porque mire lo que pasó con Pachacuti, es decir, la reivindicación de Pachacuti vino de la mano de octubre y fueron 2 años después. Entonces, cualquier cosa que esté pasando con el paro de los 18 días va a tener una repercusión, digo yo, más evidente y más rápida. Bueno, el fenómeno de Pachacutic es, digamos, un fenómeno distinto, no tan distinto, lo que usted dice es parcialmente correcto, porque ya en las seccionales del 19, Pachacutic iba increciendo, ¿no? Ya. Es decir, pues recordemos las seccionales del 19, ¿no es cierto? Pachacutic ganó varias prefecturas de esas, digamos, muy importantes en dos provincias, ¿no es cierto? La de Azuay con Yacu Pérez y la de Tungurahua con Caizabanda, por ejemplo, ¿no? Ganó 14 alcaldías de esas muy importantes, algunas cabeceras provinciales. Entonces, lo de Pachacutic ha venido creciendo, digamos, quizás lo de octubre aceleró el tener, digamos, esa representación legislativa, pero concuerdo con usted, digamos, los resultados electorales nos ayudan como indicadores también a ver cuáles son los éxitos de los fenómenos de los estallidos sociales. Pedro, ¿y cómo usted lee a Isa? Porque Isa no fue un actor protagónico en octubre, no sé si me equivoque, pero Isa estuvo, hay fotografías, hay videos, Isa estuvo, pero el presidente era Vargas, si no me equivoco, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia ahora con Isa? Porque Isa parece como un líder realmente, veíamos imágenes cómo lo despedían de la ciudad de Quito, me pareció que eso al menos rompió un poco ese discurso horrible del racismo y regionalismo. Digamos, es interesante, ¿no es cierto? Y hay que analizar las diferencias con octubre. Desde el gabinete estratégico que yo dirijo, cuando nos enfrentamos a este tipo de fenómenos, decimos con algo tenemos que comparar. Nosotros Así comparamos es. en octubre, ¿verdad? Y digamos, una de las grandes diferencias, además de que este se da en un fenómeno electoral, una de las grandes diferencias es que no se puede entender octubre del 19 si no entendemos septiembre del 19. Parece una tontería lo que estoy diciendo, Ok, pero ok. no.
En septiembre hubo el proceso de escalada del conflicto, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, las fuerzas vivas del Carchi se cerraron la frontera, los transportistas, digamos, exacto, ¿no es cierto? Entonces, lo lógico en los conflictos es que hay un creciente en el conflicto, que hay un elevado nivel de tensión. ¿Qué pasó en este conflicto? Que no hubo. Es decir, lo que detona fue la prisión ilógica y irracional de Issa, y eso hace que el conflicto estalle de 0 a 100, ¿no? No hubo todo un proceso de crecimiento del conflicto, ¿no? Entonces, eso provoca también que la figura de Issa esté en el centro, porque ya no se trataba esto de los 10 puntos, ahora se trataba de liberen a Issa, digamos, ¿no? Y todo se aglutinó alrededor de esa causa, incluso, digamos, qué sé yo, campesinos de la costa manifestando que no están de acuerdo con la CONAIE, pero que es una locura que metan preso a Issa, es decir, ahí el gobierno comete un error porque logró aglutinar a sus enemigos alrededor de una sola causa. Y eso hace que, digamos, Issa se convierta finalmente en eso, ¿no? En una causa, un mártir, un líder, ¿no es cierto? Que además fue el centro de atención de absolutamente todo. ¿Crees tú que esto fue realmente manipulado? Es decir, justamente el fin de semana previo empezó a rodar y a circular audios en donde Issa decía, vamos a tumbarlo a Lazo, y esto se fue complementando con tweets de muchos actores, comunicadores, políticos, que empezaron a decir qué esperan para no coger preso a Issa, y tal vez esa presión hizo que el presidente reaccionara a propósito de un presidente que tal vez seguía mucho por Twitter. Digamos, es una hipótesis, ¿no? Me cuesta tener evidencia para sostener aquello. Lo que sí vemos que fue un gigantesco error, ¿no? Es decir, porque esa movilización no tenía como, digamos, un buen Todos futuro, ¿no? dicen Es decir, eso, ¿eh? claro, era una movilización, digamos, que tenía los días contados. Ahí yo creo que el movimiento indígena se equivoca totalmente. El movimiento indígena es muy cuidadoso en utilizar términos. Yeah. Entonces ellos dijeron anunciar una movilización nacional, y eso de nacional no tenía nada, ¿no? Es decir, en los primeros días, ¿no? Es decir, era muy reducido. Yo creo que el gobierno con una buena acción o una buena operación política lo hubiera desactivado muy fácilmente. Pero, digamos, decidieron que la salida sea policial, decidieron que la salida sea judicial, y ese es un error. Y a veces siento que el gobierno está siempre en esa disyuntiva, ¿no? ¿A quién hago caso? ¿A los doctores que quieren una salida política o a los doctores que quieren una salida policial, digamos, ¿no? Y en eso se debatieron los 18 días de paro. Claro, y esto va de la mano, Pedro, desde los análisis que ustedes hacen con el asunto de las redes sociales. ¿Cómo ves el tema, anclándolo a lo que hablabas sobre el asunto de los ministros? Es decir, hubo una pugna con un ministro que supuestamente iba a la cartera de salud, y luego una campaña en Twitter lo bajó y ya no está. Bueno, supuestamente no iba a ir porque el mismo señor dijo que él no estaba, pero casualidad fue que cuando nombraron no se nombró el reemplazo de la ministra de Salud. Sí, digamos, es complejo porque, digamos, yo no tengo toda la información, ¿verdad? Sin duda las redes sociales generan una presión. Ahí el punto es entender qué presión pueden tener, ¿no? Yo creo que también en el Ecuador están sobredimensionadas las redes sociales, ¿no? Es decir, cualquier encuesta nos va a decir finalmente cuál es el número de usuarios que tiene Twitter, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Pero el análisis nunca es cuantitativo, es cualitativo. Es decir, un tweet de una persona con, no sé, 100,000 seguidores puede ser mucho más fuerte para un gobierno que un editorial, ¿no? En un periódico. Es decir, pero sí creo que se necesita como tener una lectura mucho más objetiva políticamente de las cosas, porque la vida real no sucede en Twitter, ¿no? Que a veces creemos que sí, pero no sucede finalmente. No, sí, a veces también nos autocreemos en nuestra propia burbuja, ¿no? Ese efecto burbuja debería ser, ¿cómo es? Motivo de estudio, de pronto. Totalmente. Pedro, ¿cuánto daño le hace al país seguir con este terrible término de correizar a cada personaje que llegue al gobierno y decir, cuidado, ese estuvo con Correa? Una vez yo lo vi que pasó y el airecito le rozó. Cuidado. Digamos, le hace un profundo daño porque no es un clivaje real. El clivaje correísmo-anticorreísmo es un clivaje mentiroso, falso, ¿no? ¿Clivaje qué es? Digamos, clivaje es, digamos, esta ruptura social, ¿no es cierto? Que puede ser de bandos, ¿no es cierto? Y ese no es un clivaje real porque no sucede en la vida real, en las tensiones sociales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer la política? La política tiene que administrar las tensiones sociales. Y uno tiene que identificar cuáles son las fracturas sociales, ¿no es cierto? Y una fractura social no es correísmo anticorreísmo. Uno puede ver en cualquier encuesta, ¿no es cierto? Más del 80% de las personas no se define como correísta o anticorreísta, ¿no? El punto ahí es reconocer cuáles son las verdaderas fracturas. Es decir, aún somos un país con clivajes como, por ejemplo, Sierra Costa, digamos, ¿no? No hablo de regionalismo, hablo de clivajes. Es decir, aún hay los intereses de la sierra y hay aún los intereses de la costa. Empresariado, digamos, trabajadores,
importadores, exportadores. Esos aún son, digamos, los clivajes que aún, digamos, el poder político o la política no ha logrado unir, no ha logrado resolver. Y quizás no hace falta unirlos, lo que hace falta es administrarlos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esos son los verdaderos clivajes. Lo otro son clivajes que benefician a ciertos actores Sí. porque viven de eso, ¿no? O sea, Sí. hay actores que viven del correísmo y del anticorreísmo, hay actores que, digamos, ese es su negocio, ¿no es cierto?, político, y ese es su, digamos, su plataforma político-electoral. De hecho, algunos han ganado curules. Yo lo he dicho, han ganado curules Totalmente. con la... Así No, en es. serio. De hecho, deben decirle gracias porque la campaña de algunos fue voy a perseguir, voy a demandar, voy a encontrar y la gente dijo, se identificó, perfecto, le dio el voto y han ganado curules. Tiene toda la razón, mi querido Pedro, en ese sentido. Para finalizar, ¿Lasso ha podido recuperar su imagen? No tengo aún los últimos números, digamos, estoy esperando también súper ansioso el poder ver, digamos, a mí la verdad, como siempre digo, ¿no es cierto? No me interesa tanto la valoración que pueda tener la población de un presidente, me gusta más ver otro tipo de cifras, ¿no es cierto? Por ejemplo, el estado de ánimo, es decir, cómo queda el estado de ánimo. Ya pre-junio, pre-movilización, estaba, digamos, en unos niveles terribles. 9 de cada 10, dice Perfiles de Opinión en su encuesta de junio, se sienten pesimistas del presente, ¿no es cierto? Y había unas cifras también de optimismo y pesimismo futuro que eran supremamente graves, que las tengo anotadas por acá. Pero bueno, digamos, unos temas de 6 de cada 10 sienten que la inseguridad va a aumentar, 6 de cada 10 sienten que el desempleo va a aumentar. Creo que esa es una cifra mucho más importante, ¿no es cierto? Habrá que ver cuando recibamos, digamos, las cifras, ¿no es cierto?, de cuánto apoyo le puede dar al gobierno la gente, cuánto apoyo a la movilización, etcétera, y con eso poder sacar una conclusión. Claro que sí. Pedro Donoso, muchísimas gracias siempre por estar con nosotros. Es muy valioso tener estas lecturas de gente que sabe, que tiene el pulso, que está más sintonizado con la realidad. Tus palabras para despedirnos. No, muchas gracias, Nelson, por la invitación, siempre para servirles, claro que sí. Te molestamos luego. Chau, chau. Seguro que sí, un abrazo.